Hola. Vale. ¿Creemos que no va a venir nadie más? Ostras, qué fuerte. Ese sonaba peor. No, estaba igual de cerca antes y no sonaba. Pero eso, que gracias por venir otra vez. Y bien, ahora vamos a darle el turno a nuestro compañero Diego. Y bueno, tampoco quiero alargar la presentación, pero agradecerle a Diego que, sobre todo, que sin él no hubiera sido posible que hiciéramos el seminario cuando empezamos. Y que vamos, que es el mejor. Y bien, que se va a empezar ahora con una ponencia titulada Manifiesto del Capitalismo Numérico. Cuando quiera. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, agradeceros a todos vuestra asistencia. Y bueno, de lo que voy a hablaros hoy parece un poco críptico por su título. Es más, mi compañero Eloy me preguntó si se trataba de una apología, pero no es el caso. Más bien traigo una propuesta teórica que de primeras puede parecer un poco misteriosa por el nombre. También trataba de hacerlo de ese modo así un poco provocativo. Pero digamos que es una cosa que llevo pensando desde hace tiempo y pensé que justamente poder compartirlo con vosotros en el espacio de líneas de fuga era el mejor sitio, poder debatir, ¿no? Y poder reflexionar en general, ¿no? Digamos que, en primer lugar, mi preocupación general proviene ya de hace un tiempo, ¿no? Es un problema que realmente siento que lleva bastante tiempo extendido y hasta el punto de que se ha llegado a normalizar. Es más, desde mi TFM, aunque tuviera que ver con otra temática generalmente, ya me di cuenta de esto. Básicamente, cuando me preocupé por indagar sobre nuestra realidad social con el fin de comprenderla mejor, pues me puse a leer a muchos autores con diferentes perspectivas y también trataba de buscar un concepto que fuera lo más certero posible a la hora de analizar nuestra realidad social, ¿no? Sin embargo, desde un primer momento me di cuenta de que hay una extraña necesidad, especialmente desde la segunda mitad del siglo pasado, pero que todavía continúa, de conceptualizar nuestra realidad social en base a un análisis que destaca ciertas características sobre otras. Digamos, estos análisis pueden ser de todo tipo, ¿no? De filosofía, de crítica cultural, sociología o incluso economía, ¿no? Pero todos ellos comparten siempre el hecho, ¿no? De que es un sustantivo con un adjetivo y con un sello de autor, ¿no? Que es como el que lo ha creado, por así decirlo. Además de asumir una serie de motivaciones y ciertas descripciones o urgencias que hacen el motivo por el cual esa etiqueta se debe de utilizar o porque es interesante utilizarla, ¿no? Si algunos no sabéis a lo que me refiero, os pondré algunos ejemplos de los más conocidos, porque hay muchísimos más, pero porque sepáis más o menos. Capitalismo tardío, Fordismo, Taylorismo, posfordismo, posttaylorismo, capitalismo industrial, capitalismo postindustrial, capitalismo cognitivo, capitalismo relacional, capitalismo afectivo, capitalismo de vigilancia, realismo capitalista, tardocapitalismo, capitalismo avanzado, capitalismo inmaterial, capitalismo digital, capitalismo de la atención, capitalismo del desastre, capitalismo verde, capitalismo de plataformas, capitalismo financiero, capitalismo extractivista, capitalismo algorítmico, tecnocapitalismo, tecnofeudalismo, sociedad de control, sociedad de consumo, sociedad del cansancio, sociedad de la información, sociedad del espectáculo, sociedad de la abundancia, sociedad del riesgo, sociedad del rendimiento, sociedad algorítmica, sociedad ateísta, sociedad líquida, modernidad tardía, tardomodernidad, posmodernidad, hipermodernidad, sobremodernidad, metamodernidad, modernidad líquida o directamente nunca fuimos modernos, ¿no? Bueno, estos son algunos de ellos, pero era más por ver un poco mi preocupación, ¿no? Cuando intentas entender nuestro contexto, te encuentras con todo esto y más, ¿no? Pero bueno, ahora creo que se entiende mejor. Digamos que todas estas propuestas son muy interesantes y con un esfuerzo interpretativo muy grande y que a su modo, digamos, que ha creado una forma de comprender la realidad en base a unas características concretas. Pero el problema que veo, que todas ellas son partícipes en cierto modo, es que tienden a una caducidad inevitable en su concepto, ¿no? Luego explicaré el porqué, pero de momento quiero que tengáis en cuenta que debería levantar cierta sospecha el hecho de que cada década o lustro salgan como debajo de las piedras nuevas formas de llamar a nuestra realidad social, ¿no? Cada X tiempo aparece un nuevo concepto distinto o una variación de otro que pone el acento sobre una
sobre un aspecto en concreto de la realidad y trata de capturar la novedad. Y a pesar de lo que digo, todos estos autores han hecho una tarea muy clarificadora y no es para nada desprestigiarlo, al contrario. Sí que quiero señalar que se da como una especie de proceso de inflación conceptual, ¿no? Ya que en el momento en el que inundamos de conceptos y desatendemos los anteriores como si fueran menores o desactualizados, en realidad parecería que hay un cambio radical en relación al objeto que estamos estudiando. Digamos que la velocidad del cambio de los conceptos es mayor que la velocidad del cambio de la realidad, además de que muchos conceptos terminan siendo excesivamente específicos o secundarios. Así que, bueno, tratando de comprender mejor todo esto llamado, ¿no?, capitalismo, la maquinaria capitalista, pues uno se encuentra que tiene que separar el trigo de la paja, ¿no?, a la hora de poder establecer una interpretación que capture el conjunto de la realidad social sin desactualizarse rápidamente. Es más, de todas las interpretaciones que hasta la fecha se han hecho, ¿no?, considero que hay dos que son las mejores, que ha sido la de posmodernidad y la de realismo capitalista. Estas, a mi juicio, recogen de un modo más totalizador y específico el momento histórico en el que nos encontramos. Sin alargarme mucho, el concepto de posmodernidad, a pesar de ser un cajón desastre que tiene muchos significados y muchas veces tampoco se termina de saber muy bien a qué se refiere uno, es cierto que es un intento bastante exitoso y que a mí me gusta, por ejemplo, como Fredric Jameson, ¿no?, se refiere a él de forma sintética como la lógica cultural del capitalismo tardío, ¿no? Digamos que, a grosso modo, la posmodernidad se caracterizaría, ¿no?, por la fragmentación de narrativas en diferentes ámbitos culturales, todo ello atravesado, ¿no?, por un estadio del capitalismo, un estadio avanzado del mismo. Y aunque este concepto en verdad tenga cierta vigencia, no diríamos que es anacrónico utilizarlo, es que es cierto que parece que se ha estancado un poco o ya no es lo mismo utilizarlo como en los años 80 y después. Así que, bueno, creo que Mark Fisher, a mi parecer, con el concepto de realismo capitalista, fue capaz de ver las cosas de otra forma y que, a su vez, capturó con mucha más actualidad la situación en la que nos encontramos. Digamos que Fisher entabló un diálogo con Jameson sobre el concepto de posmodernidad en concreto y, básicamente, también él no concibe que la posmodernidad, digamos, ya no sea actual, porque sí que es cierto que es un concepto que todavía se puede emplear, pero sí que considera que hay ciertos procesos que se han dado en la posmodernidad que se han agudizado o que ya no tienen el mismo sentido que tenían antes. Y un aspecto que marca la diferencia entre el concepto de posmodernidad y el de realismo capitalista de Fisher es que, al fin y al cabo, Fisher lo escribe unos cuantos años después y él asume en su concepto tanto la caída del muro de Berlín como la crisis del 2008, que son dos acontecimientos políticos, culturales y económicos que tienen un gran impacto y entonces también modulan la forma en la que podemos concebir nuestra realidad social, ¿no? Así que, bueno, la tesis de Fisher, digamos que manifiesta que no hay una alternativa real y básicamente lo que asume es el hecho de que nos encontramos en un estadio que, a diferencia de, por ejemplo, cuando estábamos hablando de posmodernidad, en el contexto de la posmodernidad, ahí sí que había todavía un punto de referencia, un gran otro en el que basarse y en el que tener un modelo alternativo por lo menos que imaginar, ¿no? Sin embargo, en el momento ya del realismo capitalista, lo que nos encontramos es una esterilidad política a la hora de imaginar un futuro alternativo, ¿no? Entonces, yo creo que el realismo capitalista, después de él, no ha habido un concepto más potente en un sentido general y que apunte, digamos, a poder plegar la realidad social en su conjunto, ¿no? Digamos que el realismo capitalista, a diferencia del resto, asume ese sentido, ese bloqueo en la imaginación y la imposibilidad de pensar un modelo alternativo, ¿no? Digamos que mi crítica y mi propuesta realmente trata de desentenderse, ¿no?, lo aviso, de los análisis específicamente políticos que se han hecho hasta la fecha, ¿no? Porque normalmente pienso que por lo general siempre se trata de ver al capitalismo desde una perspectiva más bien moral o política y, sin embargo, yo considero que un enfoque más interesante sería hacerlo desde un análisis ontológico, ¿no?, tal como hicieron Deleuze y Guattari y posteriormente Nick Land. Digamos que mi propuesta va a ir por esa dirección. Pero bueno, antes de señalar esto, me gustaría también apuntar ciertas cosas vinculadas al anticapitalismo y al poscapitalismo, ya que después de comprender lo que supone el realismo capitalista y asumir la situación en la que nos encontramos, nos vemos en un punto en el cual es bastante complicado asumir de forma consistente una postura anticapitalista, ya que todas las propuestas que se han
fraguado después del realismo capitalista de Mark Fisher han sido principalmente postcapitalistas, por el hecho de que esta es la única postura, a mi juicio, potencialmente esperanzadora para aquellos que quieren poner fin al capitalismo, ¿no? Digamos que la cuestión que está en juego aquí es que tanto las posturas anticapitalistas como postcapitalistas, digamos que buscan la posibilidad de clausurar el capitalismo en función de cierta predestinación. Ya no una predestinación histórica como ocurría en Marx, ¿no? Como si fuera algo que se fuera a dar por la necesidad de la historia, pero sí, en cierto modo, por la configuración futura de la tecnología que nos conseguirá liberar, o eso se supone. Digamos que el problema de estas posturas, a mi parecer, es que desatienden el comportamiento de la maquinaria capitalista. La cuestión es que siempre que haya capitalismo existirá el anticapitalismo, puesto que es la negación lógica del capitalismo. Es decir, si hay capitalismo tiene que existir su antítesis. Ahora bien, lo que realmente no puede existir es la realización de esa antítesis siempre y cuando no haya un modelo real y alternativo que tenga la capacidad de sostener toda la estructura social, económica, cultural de un modo más eficaz y deseable, porque primero tiene que poder haber unos incentivos para poder realizarse y luego debe ser más deseable que se diese, ¿no? Digamos que el anticapitalismo es una ventana interesante, pero que ahora mismo es una ventana que no da a ninguna parte. Y es importante y es interesante que esté esa ventana, ¿no?, como una línea de fuga en la que poder pensar futuros alternativos, pero que sin embargo también muchas veces es bastante estéril. Por parte del poscapitalismo me parece que tiene más potencial porque asume ciertas consecuencias del realismo capitalista y a su vez hace también ciertas concesiones, digamos, a las posturas anteriores, pero sí que es cierto que también cae en ciertos vicios, a mi juicio. Si el anticapitalismo niega el capitalismo, el poscapitalismo lo que hace es deslizar la negación aún después del capitalismo. Es algo así como todo va a salir bien, debemos pensar en que esto ha sido un mal sueño y ya cuando todo colapse o la tecnología nos libere, podremos reorganizarnos mejor. La cuestión es que si para combatir el capitalismo debemos pensar en un después del mismo, sin saber a dónde nos dirigimos o más bien sin realmente describir fácticamente ese después de, en el fondo más que una postura es una inercia y una negación pasiva. En el anticapitalismo tendríamos una negación activa y en el poscapitalismo una negación pasiva. No se sabe cómo se realizará ese salto entre el capitalismo y el después del capitalismo, tan solo hay una esperanza, un deseo poscapitalista que presupone que cualquier escenario poscapitalista será mejor que el capitalismo por el hecho de que no sea capitalista, ¿no? Pero bueno, más allá de que se ataque o se defienda el capitalismo, en realidad el capitalismo le es indiferente porque continúa funcionando y desplegándose. No es que no haya alternativa, sino que por el momento no es ni imaginable ni esperable alguna. Por eso pienso que es importante la perspectiva ontológica, porque en cierto modo trasciende lo programático de una visión meramente política. Digamos que el capitalismo captura la realidad y configura todo aquello que se desarrolla en su interior, puesto que el capitalismo, antes de ser un sistema socioeconómico, implica un proceso ontológico. Y también creo que es importante tener en cuenta que el capitalismo no puede entenderse como algo único, puesto que depende constantemente de su aplicación y tiene múltiples posibilidades de adaptación. Es más, leo una cita de Deleuze y Guattari de 1000 mesetas que lo resume bastante bien. Dicen: el capitalismo universal y en sí no existe. El capitalismo está en la encrucijada de todo tipo de formaciones. Siempre es por naturaleza neocapitalismo. Digamos que el capitalismo, por su propia naturaleza, implica un cambio incesante y su forma de darse en el mundo depende de cómo se despliegan ciertas formas. Esto es fácil de verlo si imaginamos diferentes países. No tiene nada que ver el capitalismo que hay en China con el que pueda haber en Suecia o el que pueda haber en Estados Unidos, ¿no? Porque siempre el capitalismo se renueva a sí mismo y sus formas son distintas en su aplicación. Así que lo complicado es coger una etiqueta que capture a largo plazo su sentido. A mi juicio, Deleuze y Guattari fueron quienes llevaron más lejos esta forma de comprender el sistema mediante la ontología, ¿no? Básicamente diría que hay 3 características que son esenciales a la hora de comprenderlo de este modo. La primera característica sería la inmanencia. Digamos que el capitalismo es capaz de permear toda la realidad porque captura todos aquellos flujos que recorren su interior, ¿no? Digamos que nunca antes se había visto un sistema tan totalizador a la hora de organizar, crear y distribuir flujos. Digamos que sus tentáculos son capaces de alcanzar todas las partes del planeta y se expande como una mancha de aceite. Realmente actúa por inmanencia porque no hay una fuera del capitalismo, no hay trascendencia, se pliega sobre sí mismo y sus dinámicas se adhieren al funcionamiento de la realidad. De ahí que el concepto de realismo capitalista
sea tan potente, porque traslada el realismo como una posición de objetividad sobre la realidad, algo que es artificial, que se mostraría como una segunda naturaleza. Así que, bueno, la segunda característica sería que el capitalismo es principalmente un sistema que se rige por flujos descodificados, movimientos de desterritorialización y reterritorialización, y no importa tanto cuál es el flujo que ha creado o ha destruido, sino el mecanismo que implica que constantemente se adhiere a este sistema de funcionamiento. Por lo tanto, siempre está reinventando sus dinámicas y está creando nuevos circuitos y destruyendo los anteriores, ¿no? Y en relación a esto, el tercer punto sería su axiomática, ¿no? Básicamente, la axiomática implica la capacidad sistémica, ¿no?, de crear nuevos algoritmos de funcionamiento que sean capaces de alcanzar o expandir nuevos cauces y nuevos circuitos, ¿no? Es decir, podemos crear un nuevo axioma, pues, no sé, en el momento que se creó el axioma del aborto, pues de repente pues, se empieza a utilizar eso y no hay ningún problema, sigue funcionando el sistema, ¿no? O ahora de repente el axioma de la inteligencia artificial. A nivel tecnológico se desarrolla una serie de movimientos o direcciones en base a esas nuevas aplicaciones. En cualquier momento se están creando nuevas modificaciones del sistema que implican otros nuevos puntos, otras nuevas direcciones. Digamos que entonces estas son las tres características que serían principales a nivel tecnológico y estarían a la base de todas las formaciones capitalistas en los diferentes momentos de la historia y en los diferentes estadios, los diferentes lugares y los diferentes estadios del capitalismo, ¿no? Y bueno, es más, podríamos observar también que donde reside el poder del sistema capitalista podría aparentar que se daría en el dinero, ¿no? O podría parecer también que el poder también se da por la tecnología que tiene, o incluso por el poder político del Estado, que se alía con el capitalismo, como sabéis. Digamos que en realidad yo lo que creo es que el capitalismo, digamos, su poder radica como sistema en su flexibilidad. Y esto es una cuestión similar a cuando Heidegger, en la pregunta por la técnica, se pregunta acerca de la esencia de la técnica, ¿no? Su conclusión era que la técnica, desde un punto de vista intuitivo, desde un punto de vista instrumental, es como algo que nos sirve de medio para alcanzar un fin, ¿no? Digamos, esta botella de agua, pues lo utilizo de medio para beber agua, ¿no? Entonces, la técnica, eso desde un punto de vista instrumental es lo que significaría. Pero si reflexionamos el sentido de la técnica desde el punto de vista de su esencia, realmente lo que significaría la técnica es ese movimiento de desocultamiento que está basado en la producción. Es decir, revelando nuevas formas de ser, desocultando nuevas formas del ser a partir de la producción, ¿no? Digamos, antes de que se desarrollara o se produjera la inteligencia artificial, no podíamos imaginar, o más bien no podíamos utilizar el ChatGPT, por ejemplo, pues así como con cualquier invento que se nos venga a la cabeza. Pues si de este mismo modo interrogamos al capitalismo, nos daremos cuenta que desde un punto de vista material, si el capitalismo es aplicado en diferentes países es porque es un sistema de creación de riqueza material, es un punto de vista instrumental o económico, ¿no? Si reflexionamos más bien sobre su esencia, lo que se nos revela es que dentro de esa maquinaria, los procesos que se generarían, digamos que crean un clima para esa producción, ese desocultamiento técnico que hemos hablado antes, pero que en lo esencial realmente estaríamos hablando de que hay una flexibilidad sistémica que es lo que permite esos procesos de producción constante sobre todo, ¿no? Digamos que lo que permite la producción absoluta en materia de todo tipo de cosas es la pervivencia del sistema a adaptarse al cambio, ¿no? En producción tecnocientífica, económica, social, política, cultural. Realmente no es que el capitalismo produzca todo eso, sino que permite establecer las herramientas desterritorializantes que desinhiben la formación de estructuras rígidas, de modo que está todo potencialmente en revisión, siempre y cuando, eso sí, que el deseo de los sujetos se alinee con ello, ¿no? Todo excepto el capitalismo, evidentemente, porque este actúa como un marco metanormativo a partir del que se daría pie al resto de cosas, ¿no? Digamos, si el concepto de realismo capitalista se ha erigido hasta la fecha como el más pulido, a mi juicio, para comprender la realidad del capitalismo, es porque su modo de hacerlo tiene o implica un desenlace ontológico. El realismo es debido a que, no a que la realidad sea dada por unos hechos objetivos e inmutables, sino que la propia realidad se adapta a los cambios mutables del capitalismo. Es decir, es el capitalismo el que dirige lo real y no lo real lo que dirige el capitalismo. Ahora bien, si asumimos ese realismo inexorable, debemos pasar a comprender ese dinamismo también inexorable. Mi propuesta teórica va justamente por aquí. Me gustaría rescatar el concepto de Deleuze y Guattari, de Socius, que explicado, ¿no?, de forma muy burda, pues apelaría a esa forma organizativa, ¿no?, que opera y está inscrita en toda organización social, ¿no?
En la actualidad, pues el socius del capitalismo sería el capital, aunque en otras épocas estaba más bien adscrito al déspota o a la tierra, ¿no? Digamos que cuando Deleuze y Guattari trataron el concepto de socius, la tecnología cibernética todavía no se había desarrollado, todavía estaba por cristalizar. Así que es por ello que Deleuze y Guattari, ¿no?, toman la tierra, ¿no?, el cuerpo sin órganos o la realidad material como esa base inmanente, ¿no?, a partir de la cual se construiría lo trascendental, ¿no?, aquello que opera en la realidad. Pero ahora deberíamos tener en cuenta otro dominio que pienso que podría enriquecer nuestra interpretación del capitalismo. Este dominio al que me refiero es el ciberespacio, que parece que a simple vista, ¿no?, es una multiplicidad de datos, de luces, de conexiones, ¿no?, de programas, pero en realidad está configurando un nuevo ámbito de lo real. Y esto es muy interesante, ¿no?, porque se pone en relación a las categorías de lo virtual y lo actual, ¿no?, que además ayer Jorge León hizo una ponencia muy interesante. Digamos que estas dos categorías son centrales en la ontología de Deleuze, ¿no? Lo importante que quiero señalar es que aunque lo virtual y lo actual tiendan a relacionarse como categorías como propias del ciberespacio, en realidad estos procesos operan fuera del ciberespacio y en todo caso a nivel de una analogía se han puesto en el ciberespacio, ¿no? Pues cuando pensamos actualizar una página web, ¿no?, al clicarla, pero digamos que la dicotomía virtual-actual, lejos de negarse, se complementa, puesto que ambas implican lo real, ¿no? Lo virtual y lo actual son ambos modos de lo real. Así que, por ejemplo, sería tan real recibir una carta como recibir un email. Ambos son procesos que se actualizan en la realidad a través de esas virtualidades existentes, ¿no? Digamos que virtualmente ahora mismo podrían ocurrir un montón de cosas. Podría levantarme, podría salir por la puerta, ¿no?, o podría hacer así, y como he hecho esto se ha actualizado en lo real. Entonces da igual que se actualice en un sentido de un smartphone o en el ordenador a que se actualice sobre la realidad en un sentido, ¿no?, físico. Así que pienso que un mejor modo de comprender el capitalismo sería actualizando el concepto de socius y entendiéndolo como si se tratara de un software, como si el capitalismo se tratara de un software que opera en la realidad, como un sistema operativo que organiza lo real. Ese cuerpo sin órganos o sustrato material, ¿no?, sería el hardware donde se sustenta. Y es por ello que virtualmente la realidad se encuentra bajo la sistematicidad capitalista, como un software que sostiene sobre la realidad física que constituye nuevos procesos de desterritorialización y de actualización del sistema. Digamos que lo esencial, la dicotomía virtual actual, se torna indiferente hacia si su dirección es hacia el ciberespacio o hacia el espacio físico, porque ambos son procesos de lo real. Pero si tomamos el sistema capitalista como un software, como un proceso virtual que actualiza lo real, podemos comprender mejor que la realidad se sostiene sobre un mismo programa y que a su vez evoluciona a partir de procesos internos que posibilitan las creaciones y destrucciones que lo empujan a actualizarse. Esto nos remite al hecho de que, en tanto que es un software, ha sido instalado a través de las prácticas individuales y colectivas, de modo que potencialmente también puede ser desinstalado y dar lugar a otro software. Pero bueno, eso seguiremos hablando luego, si no. Volviendo al tema que expuse al comienzo de la ponencia. El problema que está a la base de los conceptos actuales que señalan nuestra realidad social es que el capitalismo tiene la capacidad de producir y reinventar estructuras, y eso sobrepasa la capacidad de articular un concepto cualitativo sin quedar desactualizado en los próximos años. Digamos que mi propuesta va en la línea de que para evitar la inflación conceptual de la que he hablado antes, habría que pasar de una nomenclatura cualitativa a una cuantitativa, a través de la numeración en relación a estadios más avanzados del capitalismo. Porque de lo contrario, los acontecimientos saturan los conceptos y terminan pidiendo ser actualizados y creando un nuevo concepto, ¿no?, que es lo que veo que ha ocurrido. Digamos que todos aquellos acontecimientos que sean lo suficientemente intensos, ¿no?, como para poder derivar en una modificación, deberían ser capturados como hitos en la lógica, ¿no?, del sistema. Así que, bueno, pienso que es inevitable asumir ontológicamente la tesis del realismo capitalista como la forma más depurada de referirnos a nuestra realidad social. Sin embargo, después de eso, ¿qué nos queda? Porque podemos llamarlo posrealismo capitalista, podemos llamarlo metarealismo capitalista, pero la realidad es que no pienso que sea muy buena idea, porque después del realismo no se puede decir nada más a este respecto. Habría que asumir ese realismo y actualizar sus condiciones a partir de los hitos que lo modifican.
más allá de que uno sea anticapitalista, sea poscapitalista, lo defienda o lo critique, digamos que eso es un debate que viene después. Porque, como digo, el capitalismo funciona, su funcionamiento no se limita a la política, sino que radica también en la ontología que lo sustenta, en los procesos que están por debajo, por así decirlo. Así que, bueno, como he comentado antes, en nuestra época la informática y el ciberespacio están tan integrados, ¿no?, que esa frontera entre lo virtual ciberespacial o lo virtual espacio físico se diluye, ¿no? Ambos forman parte de lo real, ¿no? Así que, bueno, bajo este supuesto nos resultaría estúpido, ¿no?, si pensamos que un programa informático, un videojuego, un navegador o una red social cambiase completamente su nombre cada vez que tuviera una actualización, ¿no? Así que si llevamos a las últimas consecuencias el realismo capitalista, vemos que en realidad no hay nada más real con ello que marcar un serial en la actualización del software, ¿no?, como el modelo de un nuevo iPhone, de una nueva PlayStation o la nueva versión del ChatGPT. Cualquier producto que imaginemos, ¿no? Incluso resultaría irónico si lo pensamos que el capitalismo cómo iba a producir a todo lo que produce y nos iba a producir a sí mismo, ¿no? Digamos que el único modo de capturar de un modo ordenado y coherente esa transmutación constante es comprendiendo las capas que deja atrás como una serpiente que muda de piel. Digamos, es la misma serpiente pero con distinta capa, pero no vamos a dejar de llamar a la serpiente serpiente, ¿no? Así que el núcleo duro continúa siempre, la inmanencia, la axiomática y los procesos de desterritorialización y reterritorialización, ¿no? Y la esencia flexible, ¿no?, de la que os comentaba. Así que lo que propongo, frente a una propuesta cualitativa, implicaría comenzar a llamar al software que hemos descrito como capitalismo 1.0, ¿no? Es decir, capitalismo numérico, en todo caso es el método, pero aplicarlo no se daría mediante una actualización numérica de las distintas fases. Si se llamara capitalismo numérico sería otra vez algo cualitativo. Pero, claro, si estamos hablando de capitalismo 1.0 es justamente no porque la propuesta comience a partir, o sea, el capitalismo empiece ahora, sino que sería a partir de llamar al capitalismo desde esta metodología. Porque hacer revisionismo histórico y tratar de ponerlo a cada uno, eso lo veo un lío, por el propio hecho de lo que os he comentado, que me parece que las propuestas anteriores son muy interesantes y forman parte, digamos, del proceso histórico para llamar a cada cosa, ¿no? Así que, bueno, digamos que la propuesta que pongo sobre la mesa, digamos, asumiría como central el cambio a la hora de comprender el funcionamiento del sistema, ¿no? Digamos que no entiende el capitalismo a través de los adjetivos que lo califican, sino que lo entiende a partir de los procesos que lo determinan. Pienso que desde este punto de vista podemos escapar a comprenderlo sin que se cierre necesariamente en una perspectiva política, moralista o economicista. Ahora bien, la propuesta teórica trataría de romper con la identificación con sello de autor, ya que lo que primaría es la actualización del sistema, no las características que se inscriben. Entonces, si asumimos que el capitalismo continuará por tiempo indeterminado, deberíamos comprenderlo de forma determinada durante todo ese tiempo, ¿no? Realmente el proceso de actualización podría darse colectivamente a partir de aquellos que reflexionaran sobre cómo se ha actualizado el sistema por aquellos hitos que hacen que pase de un 2.0 a un 3.0, etcétera, ¿no? Así que, bueno, del mismo modo, ¿no?, que se realizan actualizaciones, estas actualizaciones deberían de estar regidas, ¿no?, por ciertos aspectos que sean capaces de propulsar una actualización del sistema, ¿no? Considero que en la inmanencia del sistema capitalista habría ciertos regímenes que se verían afectados para propulsar el proceso de actualización, ¿no? Digamos que habría ciertos dispositivos que, aunque pertenezcan a regímenes distintos, están implicados entre sí y se repercuten de forma directa e indirecta. Así que la actualización podría efectuarse en el momento en que los cambios estructurales en los distintos regímenes empujaran a un cambio o una actualización del sistema, ¿no? De forma resumida, tengo una breve descripción de cada uno, pero como es intuitivo, si quisierais lo puedo leer luego. Básicamente son 5. Es el régimen científico-tecnológico, el régimen cultural, el régimen económico, el régimen político y el régimen social. Digamos que cada uno de estos regímenes, estos 5 regímenes, incide en un aspecto de la realidad social concreta que es indispensable a la hora de poder empujar en una dirección a la hora de modificar y reestructurar la axiomática del capitalismo, ¿no? Digamos que mi propuesta pretende ser un modelo dinámico que no tiene la intención de ser fijo, ni en sus presupuestos ni en sus consecuencias. Pienso que el capitalismo numérico es necesario no porque el capitalismo sea para siempre, sino porque, como todo software, dependerá de la obsolescencia tecnológica que lo determine, ¿no? Así que, lo queramos o no, digamos que el realismo capitalista es una realidad, valga la redundancia, ¿no? Así que por este motivo pienso que llevar más allá el realismo capitalista
depende de comprender el realismo del capitalismo a partir de la flexibilidad de su adhesión al cambio constante. A partir del capitalismo numérico podría ser más fácil calcular los cambios del sistema y de este modo comprometernos con la dirección que toma la realidad, más allá del desenlace distópico o utópico que se pueda llegar a realizar, que eso ya os he dicho que es la cuestión política que dejo en manos de cada uno. Digamos que a modo de conclusión, mi propuesta teórica puede resumirse en una síntesis y contestación a las propuestas de Fukuyama y de Fisher. Podría decir, no, el capitalismo no es el fin de la historia, pero tampoco hay alternativa. Creo que el capitalismo no es el fin de la historia porque la historia no depende del capitalismo. Ha habido historia sin capitalismo antes y puede haberla después, ¿no? En realidad, el capitalismo potencialmente tiene la capacidad de permanecer por su modo de adaptarse al cambio. Pero tampoco podemos asegurar que estadios avanzados del capitalismo terminen no configurando algo distinto a sí mismo, ¿no? Digamos que la historia no depende del capitalismo, aunque ahora el capitalismo domine la historia, ¿no? Pero, sin embargo, el capitalismo no domina la necesidad, ¿no? No es algo necesario como la naturaleza, ¿no? Como la estudiaría un científico, pero sí que domina la contingencia, en esa flexibilidad. Aquello contingente lo domina porque se adhiere a ello. Así que virtualmente hay posibilidad de un poscapitalismo entendido como algo que vaya después del capitalismo. Pero del mismo modo tampoco nos podemos emocionar porque no hay alternativa. Si por alternativa pensamos que las cosas van a cambiar a la vuelta de la esquina, no. Si por alternativa pensamos que algún día el capitalismo terminará, es bastante probable. Pero como eso es un futurible, que no se sustenta realmente en una alternativa real, sino más bien en una suposición, digamos, una alternativa se fundamentaría en decidir entre varias opciones, pero cuando no podemos decidir no hay alternativa. Así que por estos motivos creo que el realismo capitalista debería transformarse en capitalismo numérico para clausurarse a sí mismo y comenzar una era de calificación cuantitativa para eliminar los excesos de las nomenclaturas cualitativas. Pienso que uno de los problemas fundamentales de llamar de diferentes formas a nuestra coyuntura histórica radica en la no aceptación de la misma, ya que ésta se sostiene precisamente en la flexibilidad y el cambio. Pienso que es importante comprender la realidad social a partir de las determinaciones que se imponen ontológicamente. Ahora bien, tras esta aceptación, ¿no?, cada uno puede interpretar lo que desee y lo que le sugiera y aplicarlo a su proyección política. Es más, no pretendo marcar una propuesta política de antemano con mi propuesta teórica. En todo caso, pienso que eso debe ser una consecuencia de la lectura de cada uno. Por eso me interesa el enfoque ontológico, porque trascendería a lo meramente político. Realmente, bajo mi perspectiva, digamos que lo relevante es comprender el funcionamiento para poder interpretar sus actualizaciones, ¿no?, sus creaciones, sus destrucciones y los diferentes movimientos en la dirección del cambio que ha tomado. Así que ya para terminar, tal como expresaba Czerny Williams en su manifiesto por una política aceleracionista, en adaptación a la famosa frase de Spinoza, no sabemos lo que un cuerpo tecnosocial moderno puede hacer, ¿no? Esto lo decían pues en relación al hecho de que no sabemos si a lo mejor la tecnología podría llegar a plantear un escenario totalmente distinto al capitalismo, ¿no? Y es cierto a lo que se refieren. No lo sabemos y es posible que la tecnología nos pueda llevar a un escenario radicalmente distinto. Sin embargo, y también recogiendo a Spinoza, no debemos olvidar la persistencia del conatus del capitalismo, es decir, el esfuerzo del capitalismo por perseverar en su ser. Muchas gracias. Vale, gracias. Abrimos el turno de preguntas. Cualquiera que quiera preguntar, arriba las manos. Muchas gracias, Diego, por la ponencia. Me ha gustado bastante, es una propuesta interesante. Yo me pregunto si sin embargo, esta propuesta no nace del deseo capitalista de querer cuantificar todo. Me refiero cuantificar la vida, ¿no?, para poder predecir el futuro, o para poder llegar a cierto punto. Me preguntaba eso, si la propuesta nace de este deseo de querer cuantificar todo. A ver, realmente no. O sea, nace yo creo que del mismo sentimiento que pudo tener Guy Debord con la sociedad del espectáculo o Mark Fisher con el realismo capitalista. Solo que la diferencia es que yo, de antemano, no quiero adscribir una visión política. Puedes deducir lo que quieras tú y puedes plantearlo, pero yo lo que quiero es poner encima de la mesa la situación en la que nos encontramos, porque es más, Mark Fisher, yo le reconozco toda la parte teórica a nivel descriptivo
del análisis que hace, pero su propuesta política no la acepto, porque veo que en el momento que se trata de poner, veo que hace aguas. Entonces, mi punto realmente es mostrar, o tratar de mostrar evidentemente, lo que veo, lo que ocurre, y del mismo modo que es, solo que cambio la forma, en vez de cualitativo a cuantitativo, pero no pretendo ser, no sé, o sea, cuando digo calcular, lo digo en un sentido también como podría ser un cálculo científico. Realmente mi propuesta pretende estar como colindando con las ciencias sociales, del mismo modo que Deleuze recogía diferentes campos del saber, ¿no? Y es por eso también que divido en 5 regímenes, los que he considerado más generales, porque hay otros que estarían cercanos, pero que en cierto modo se podrían subsumir a esos. Pero ya te digo, es abierto, realmente yo no considero como pretender poner una palabra y decir esto es la verdad. Lo que pretendo es poner un modelo, o lo que yo considero que es un modelo que pretendería pues, comprender lo que ocurre filtrando el contenido, porque a mí el problema que veo de las propuestas cualitativas es que asumen una serie de reflexiones que pueden llegar a ser muy interesantes. Por ejemplo, el capitalismo de plataforma de Černíšek es una propuesta muy interesante, el 2016, y que entiende pues, el hecho de que la realidad actual, pues, digamos, como las grandes corporaciones, ¿no? Pues, aparte de datos, tienen como un poder y tal. Eso es muy interesante, pero es que el problema que veo es que la realidad no se agota en eso. Porque cuando hablamos de capitalismo industrial, capitalismo postindustrial, sigue habiendo un capitalismo industrial. El capitalismo no es como que se ha cancelado y de repente ya no se fabrica nada industrial y todo es digital. Entonces yo lo que quiero ver es cómo realmente se adhieren los cambios y hay residuos de capitalismos anteriores que siguen vigentes pero ya no tienen tanta importancia. Hay algunas cosas que se eliminarán, pero hay veces que parece que esto es lo último, lo más nuevo que ha aparecido y entonces esto es el capitalismo ahora y es como, no, el capitalismo es esto, pero es que también es esto. Si el problema que tiene el capitalismo, que yo creo que el posmodernidad es lo que visibiliza, es que hay tantas cosas tan fragmentado que no se puede comprender a la vez. Entonces, mi propuesta va un poco por ahí, tratar de decir, vale, todo esto está funcionando a la vez, ¿no? Es como una mezcla de sistemas complejos que se van entrelazando, porque en verdad, aparte del capitalismo, hay muchos sistemas de muchos tipos, pero podríamos decir que alrededor de todo eso se movería la realidad, ¿no? Orbitaría todo. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Gracias. Sí, bien. Vale, no, muchas gracias. Quería hacerte un par de preguntas en general sobre el uso de este uso de ontología para hablar del capitalismo. Creo que está bastante extendido, pero también es bastante confuso. Quería hacerte una pregunta más simple primero y quería, que igual la puedes ignorar porque no lo has mencionado, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que la alternativa de hablar de capitalismo en términos ontológicos de Hartinelli, por ejemplo, tiene una perspectiva muy distinta a la tuya, porque ellos hablan de ontología en una base también pseudo post-spinoziana, en el sentido de que el trabajo es la sustancia, porque son autonomistas. Entonces, el trabajo es la sustancia, pues hay una ontología del trabajo, y el capitalismo no es aceleracionista en ese sentido, sino que es una ontología de decir, tenemos que librarnos del capitalismo, que es algo que nos está parasitando, ¿no? Entonces, es, digamos, el otro lado de la vuelta de hablar de ontología para hablar de capitalismo. Pero luego, en general, porque a mí en ese sentido, esa propuesta tampoco me convence demasiado, y igual también es por algo parecido. A mí simplemente me parece que hablar de ontología en este sentido y desdiferenciar tanto lo cualitativo de lo cuantitativo me parece que es más bien una falla. O sea, yo creo que hay cosas que el capitalismo, por mucho que se insista que se cambien las cosas, el problema no es que cambie demasiado, hay cosas que no han cambiado en siglos y siglos. En ese sentido hay diferencias que yo creo que son cualitativas y yo creo que tal vez hacerlo no tiene sentido. Por poner un ejemplo, simplemente porque has mencionado, ¿no? Uy, parece que esta década yo para publicar mi nuevo libro tengo que inventarme un nuevo concepto del nuevo capitalismo, ¿no? Pero esta cuestión de que el capitalismo cambia, yo lo que veo, por ejemplo, a nivel de relaciones imperialistas, de cómo funciona el capitalismo financiero, en ese sentido eso se mantiene. Y hay una distinción entre centro y periferia que yo creo que no es cuantitativa, es cualitativa. Y a la hora de decir, bueno, es que la ontología todo cambia, uy, ahora ya no vivimos en ese capitalismo, ya no se produce nada. Bueno, igual aquí no, pero en otro sitio sí, o igual en otro. Entonces, yo creo que esas estructuras, a mí, en ese sentido, me gusta más que Jameson se toma eso en serio en cierta medida, ¿no? La modernidad como relacionada con el imperialismo y diferentes formas de producir, y en ese sentido, pues, tiene toda una base económica en cierta medida, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, un punto escéptico, ¿no? Yo no sé hasta qué punto
desdibujar todo. Yo no sé hasta qué punto dejamos de hablar de capitalismo si de verdad dejamos de hablar de un aspecto cualitativo. Sí, a ver, es que a lo mejor no me he explicado bien, seguramente. Porque yo en verdad no estoy o sea, mi problema no es con los conceptos, o sea, mi problema no es con hablar de cuestiones cualitativas. Evidentemente, si tenemos que describir el capitalismo, lo deberemos describir con palabras, no podemos calcular el capitalismo y hablar de él así, ¿no? Pero yo lo que estoy hablando es de que mi problema es más con el punto de que haya que conceptualizarlo cualitativamente, en el sentido de que el problema, o sea, el ejemplo del capitalismo de plataformas, el capitalismo de plataformas podría integrarse en un análisis del régimen económico / político de lo que está ocurriendo. ¿Sabes a lo que me refiero? Digamos, las cualidades, digamos, la propuesta que hago las comprende dentro de los diferentes sistemas integrados del capitalismo. Entonces esas cualidades evidentemente las puedes desplegar totalmente, explicarlas. O sea, no estoy como diciendo, no, el capitalismo se actualiza y ya está y lo que importa es lo cuantitativo. No, sino como que el problema es que de repente, digamos, eso, tecnofeudalismo, es como que ahora de repente hay un tecnofeudalismo y ya no hay un capitalismo. Ostras, me acabo de dar cuenta de que es un feudalismo, ¿sabes? Que es como, vale, sí, es interesante esa propuesta, podemos ponerla en debate, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se desdibuja lo anterior cuando estás llamándolo de otra forma? No estás como tapando un poco así como si estuvieras... Y ese es el problema que yo siento, ¿no? Que cuando quieres ver o comprender, ya de por sí es complicado, ¿no? Porque hay muchos procesos a la vez, pero es que veo que todavía se complica más cuando hay tantas propuestas diciendo, no, lo importante del capitalismo es esto. No, yo digo que es esto, ¿sabes? Entonces es como que a la vez es como, a ver, yo creo que podemos llegar a conclusiones porque hay cosas que yo creo que son objetivas, ¿no? Yo creo que hay cosas que realmente se realizan en el sistema y son acontecimientos que ocurren y se pueden debatir. Luego habrá posturas, ¿no?, alrededor, pero que yo creo que se podría cuantificar. Pero porque estoy asumiendo el hecho de que es la realidad que hay. Entonces, las posturas anteriores, o la sensación que me da, es como que en cierto modo la posmodernidad de esa época, como todavía tenía la situación de que pensaba en un posible otro, en una alternativa, en cierto modo también esa crítica política yo creo que también iba un poco en la dirección de, pues os propongo esto como para hacer la crítica cultural sobre este aspecto, ¿no? Pero llega un punto en el que está tan integrado, digamos, el sistema general, que yo creo que como que hablar de ello, digamos, como que ya se da por hecho el hecho de que está el capitalismo, ¿sabes? Antes todavía había una especie de suposición de que podría haber alternativa. Entonces, yo creo que el debate ahora es diferente a la hora de poder conceptualizarlo. Sí, en cierta manera lo entiendo. Yo simplemente, claro, porque podría decir, bueno, pero el problema igual con estos conceptos es que no son verdaderamente conceptos, ¿no? Es decir, estos nombres igual son intervenciones históricas situadas, o igual políticas, puedes decir propiamente, bueno, es que es la respuesta que no le gusta a nadie. Bueno, pues hay que volver a leer Marx, ¿no? Sí, evidentemente. Entonces, claro, hay esta tensión entre decir el concepto más seriamente y pues que igual esta gente igual no se está tomando todo en serio el capitalismo como concepto, ¿no? O sea, ¿tú crees que no se toman en serio el capitalismo como concepto? Ahí depende, porque ha tenido una lista muy larga y... Ya, a ver, mi intención era abrumar un poco. En particular, por ejemplo, podría decir, bueno, la cuestión del poder financiero, pues es más complicado que decir volvemos a vivir el feudalismo. Eso no... Ya. Yo, por ejemplo, sí que veo que es un sinsentido. Claro. Pero bueno, habría que verlo. Claro, sí. Si yo no estoy diciendo no pongáis conceptos cualitativos. O sea, no es mi intención en ningún momento ni desprestigiarles, o sea, para nada. Pero sí que es como, no sé, como a lo mejor, no sé, en cierta sospecha de decir por qué tenemos que estar conceptualizándolo de tantas formas. Porque al final, si tú lo vieras desde fuera, dirías, es que parecen realidades distintas, ¿no? Porque si tú estás refiriendo a eso, el capitalismo es X, ¿no? El capitalismo ahora es esto otro. Entonces, no sé, como que no sé hasta qué punto eso... Yo creo, o sea, si el capitalismo sigue de aquí a 100 años, imagínate cuántos conceptos habrá de aquí a 100 años, ese es el punto. Que llega a ser como incluso genera esta ansiedad, ¿no? Porque dices, ostras, ¿por dónde empiezo, no? Digamos, ¿qué es lo que...? Y en verdad yo veo que hay una diferencia muy radical entre realismo capitalista, posmodernidad, que yo creo que son los más fuertes, y bueno, evidentemente sociedad del consumo. Es que hay muchos importantes, o sea, no estoy desprestigiando para nada, pero sí que el modo en el que nos encontramos en relación al capitalismo es muy distinto a día de hoy. Y el poscapitalismo es más un poco eso, el sentimiento, ¿no?, de a lo mejor ante la situación de que a regañadientes debemos aceptar el realismo capitalista que se impone, pues voy a buscar una línea de fuga al capitalismo a través de cierta ensoñación o cierto deseo de que pueda ocurrir algo así. Entonces, claro, la tesitura es distinta,
porque antes por lo menos podía haber una alternativa, más allá de que fuese más deseable o no, pero había esa alternativa. A día de hoy, una alternativa, ya digo, porque alternativas podemos imaginar, pero una alternativa que siendo serios pueda contener el sistema con la complejidad que hay a día de hoy, no la hay. Eso es el problema que hay, por eso debemos continuar reflexionando alrededor del capitalismo, nos guste o no nos guste. A mí, no sé, yo me preguntaba quién es la base De la pregunta, el alcance. Sí, vale, perdona. Porque me da la sensación de que, claro, hablabas de posmodernidad, pero precisamente la posmodernidad es una ruptura con una razón unitaria. Y al plantearlo de esta manera me da la sensación como que estamos intentando recuperar un concepto unitario para el capitalismo en todas sus formas, en todos sus momentos históricos, en todos los sitios, y creo que precisamente con la posmodernidad lo que había era un cambio en la manera de entender la teoría y la razón. Creo que esto de entender el capitalismo a partir de hitos no deja de ser una manera de volver a pensar el capitalismo como el despliegue histórico de la razón, o tratar de encontrar una razón unitaria que dé sentido a lo que seguramente es diverso, que era, creo, lo que tenían en el fondo la crítica de Foucault, la crítica de Deleuze a la razón moderna, tal y como se ve planteado. Y claro, por esto, tanto Deleuze como Foucault introducen el concepto de estrato, ¿no? y plantean y invierten la pregunta. Ya no es preguntarse el qué es, tratar de dar una respuesta a la pregunta qué es, sino entender los problemas. Yo creo que toda la diversidad de conceptos que surgen con el capitalismo cognitivo, las sociedades de control, las sociedades de biopolítica, yo creo que tras estos intentos teóricos no hay un intento de reemplazar todos los conceptos, todos los otros conceptos de capitalismo, sino de poner el foco en distintos problemas. Pero el mismo Foucault, cuando habla de las sociedades de securitacionarias, o cuando habla de las sociedades disciplinarias o de las de soberanía, ya él mismo dice, unas no reemplazan a las otras, los mecanismos de unas siguen vigentes en las otras, y lo que existe es como una dispersidad de dispositivos y de formas como opera el poder. Creo que esto se podría entender perfectamente en el capitalismo, y lo que seguramente hay es un cambio en las maneras como el capitalismo funciona. Ahora, intentar identificar todas las formas de capitalismo como un único sistema, ya sea de producción o de, no sé, de opresión, si quieres, en este sentido, para tratar de darle unidad, no sé hasta qué punto no es darle una esencia, en un sentido ontológico, a algo que en realidad no tiene unidad, porque son prácticas más o menos dispersas a lo largo de la historia, que está llena de fracturas y de cambios en los modos de producción, en los modos de subjetividad, etcétera, ¿no? Entonces creo que aquí puede haber un intento de restituir esta razón histórica que no sé, me da la sensación de que tiene limitaciones en este sentido, de que es una especie de retorno a la modernidad, ¿no? No sé qué piensas. A ver, entiendo el punto y la crítica en cierto modo. Solo que, con razón histórica, ¿qué te refieres? ¿Como así como una especie de hegelianismo o algo? Sí, entendiendo, claro, si de lo que se trata es de que lo que hay es un único sistema que va pasando por hitos, y cada hito es parte de una serie, y que todas estas series, lo que hay en realidad en el fondo, es un desarrollo de como una forma de progreso.
creo que estamos volviendo a una manera de pensar la historia y la razón que precisamente era lo que se rompía con la posmodernidad. Claro, pero es que el punto, o sea, es muy interesante la verdad, es que el planteamiento, yo lo que hablo, si te das cuenta al final, o sea, yo hablo que no es el fin de la historia, o sea, por un lado trato de decirle, no, Fukuyama no, pero tampoco Fisher, ¿sabes? Es lo que trato de conjugar en ambos lados. ¿Por qué? Porque realmente, ya digo, no hay ninguna necesidad que se mantenga. He dicho, es un software que se puede desinstalar igual que se ha instalado. Potencialmente puede pasar. Entonces, no quiero poner una necesidad en esto, pero sí que hay ese realismo que hasta que deje de haberlo, hasta que esa necesidad deje de sentirse como una especie de necesidad, aunque no lo sea realmente, digamos, no podemos evitar referirnos a ello como algo, por así decirlo, que vertebra toda nuestra realidad social. Entonces, hasta que no se rompan las vértebras, por así decirlo, no podemos seguir, o sea, no podemos continuar con ese modo, ¿no?, de comprenderlo. Entonces, no pienso que sea una razón unitaria, ¿no?, en un sentido así como hegeliano ni nada, si justamente es la fragmentación lo que es el problema de fondo, ¿no?, muchas veces. Porque yo creo que si la posmodernidad nace como esa fragmentación, y la diferencia que habría entre el realismo capitalista y la posmodernidad es justamente, por ejemplo, la globalización. Y la globalización, en cierto modo, desde la posmodernidad a día de hoy, digamos, cómo las diferentes redes se han tejido y cómo se ha interconectado todo, ya sea a base de Internet, a base de, digamos, de tratados de comercio, o, por ejemplo, la presencia de China a día de hoy en el mundo, que en aquella época era prácticamente nula. Digamos, todo ese tipo de situaciones hacen que cada vez el mundo esté más globalizado. Y aunque haya diferencias, porque en la tesis, en la cita de Deleuze y Guattari, digamos que el capitalismo es siempre neocapitalismo, no solamente es como en una versión como unitaria y total, sino a nivel concreto, ¿no? Cada país tiene su ritmo, su cultura, su modo de aplicarlo, y evidentemente eso no se puede ver como algo como trascendente que vaya como un único capitalismo, pero sí que es cierto que hay elementos en común, ya sea pues eso, ciertas novedades tecnológicas, ciertas corrientes políticas, hay ciertas cosas que quieras que no que se contagian de un país a otro, y al estar tan interconectados, ya sea por Internet o por la globalización en general, terminan, por así decirlo, llegando a todas partes. Entonces, como que va un poco por ahí realmente. Es como que hay neocapitalismo en un sentido de cómo se aplica en cada sitio, pero sí que es cierto que habría, por así decirlo, como ciertas generalidades que se van dando por el cambio que está aconteciendo. Y por eso pienso que antes del realismo capitalista, antes de lo que realmente supone Mark Fisher para hablar de ese concepto, no se podría hablar, por ejemplo, yo no podría haber pensado eso, porque primero hay que asumir que está dada esta situación, y es como tan crudo, ¿no?, como decir, el realismo es así, como que te tienes que enfrentar de cara, o sea, es como, es una pared, no puedes evitarla, ¿no? Entonces, si no está esa pared, porque antes no estaba, no es como, bueno, puede haber el socialismo, puede que sea la solución, pero cuando está esa pared, dices, hostia, hay que cambiar la forma de verlo, porque en cierto modo o lo negamos y cerramos los ojos y esto no existe, o realmente, vale, esto es así. Si esto es así, vamos a comprender que se desplaza en base a esos movimientos ontológicos que están presentes en cada momento, ¿no? Pero luego, si hay algo que va después, yo creo que también se irá vislumbrando, ¿no?, en función de las posturas políticas, de las diferentes cuestiones que se vayan generando, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, pues damos por concluidas las jornadas. Muchas gracias a todos por venir y a la gente que ha hecho que todo esto sea posible.